¿Qué tal amigos y amigas de Pulsa Start? Estamos en un nuevo video para el canal. Como ya es costumbre, os traigo el último video resumen análisis del directo de Mega Man X Corrupted, realizado por JKB Games y su Dev Team. Vamos al grano. Tal como lo vimos en el stream anterior, aquí se siguió trabajando en el arte de Viral Zero. We also have the small little spiders. It's kind of like the Matrix, where you have like those little mini spider bots. Mientras más detalles se le van agregando, realmente los resultados son más impresionantes. A mí en lo personal me gusta mucho Viral Zero, así que con esto aperturaremos el video. También se estuvo trabajando en los sprites de Legacy Boss, Rainy Turtloid. I like the main Mavericks. I might not like their behaviors, but I like their designs. Como ya sabemos, este juego contará con un Maverick de cada entrega del X1 al X6. Esto aunque el juego sea después del X5. X4 has amazing bosses. Vemos ahora cómo se estuvo trabajando en un nuevo enemigo para el stage de War Vulpix. Ciertamente no me queda claro si será una mantis religiosa o si será como lo estamos viendo en la viñeta inferior izquierda y la superior derecha. Lo que pienso es que este enemigo tiene una especie de metamorfosis y puede cambiar de forma, siempre conservando sus pinzas, patas. Hopefully this works. Vemos que también se estuvo trabajando en sprites de otro enemigo para el escenario de Vulpix. Se estuvo trabajando además en un modelado en 3D del rostro de Sigma, tomando como base el diseño que vimos del Virus Sigma en X2, y también vimos que tenían de apoyo un arte de X-Dive. Podría ser que veamos de regreso en esta entrega al Virus Sigma en su aspecto cuando este se fusionó con el Virus Maverick, creado por los X-Hunters. Super long boy. Veamos ahora Flooded Cavern. Aquí hay un conflicto en esta parte del escenario. Mira, aparecen bracitos. Lo que pasa es que aquí hay una conexión entre este escenario y el de Force Starfish. La cuestión es que el fondo pasa de ser oscuro a verse el fondo del mar, y viceversa. Y la verdad es que yo sí estoy realmente intrigado en ver cómo lo resolverá JKB Games. Aquí veo dos opciones. Una podría ser una especie de fade, una especie de difuminación, y la otra es que pongan un fondo para Flooded Caverns, al menos similar a la del escenario de Force Starfish, aunque de fondo le pongan una que otra cosa para diferenciar ambos fondos. Pero bueno, habrá que esperar. Veamos ahora el progreso que ha tenido el escenario de War Vulpix. Cambió sinceramente a como lo habíamos visto la semana pasada.
Cada vez que cruzas este umbral, el cual también cambió su diseño, los enemigos que estaban en dicha dimensión pasan a verse como una especie de estática color roja, mientras que los que ya estaban con esa estática pasan a materializarse en la dimensión en la que estás. También vemos nuevos enemigos para este stage, así como un gameplay de la Shadow Armor. Sinceramente, esta armadura combina a la perfección con este stage. Los colores grises, blancos, negros y rojo predominan aquí, así que ciertamente se ve genial. Me encanta ver esta armadura aquí. Buenas familia, ¿vieron que Nalgón salí en el tráiler de No Way Home? Jejeje. Comencemos con los saluditos excitantes. ¿Tenés calzón de vieja, fachaman? Yo también me alegro por ello. Aquí las Legacy Armors están potentes. Saludos sensualones. En efecto, Master of Retro Games, el progreso es muy satisfactorio. Saludos Horny. Por nada mi gamer, es un placer para mí traerles estos videos. Y sí, esta versión del escenario de Vulpix está muy potente. Saludos culeables. Así es, Smoke, es una buena mecánica sin duda alguna. Saludos papacitos. A huevo, Depro 64, el Team Phoenix es el mejor. Saludos chuleables. 0x, no te entendí una mierda, pero ahí te va. Saludos Horny. Y bueno, si quieren saludos por este nalgón sedoso y un metado, pídanlo en los comentarios. And I don't think I've seen that. Oh boy. Veamos al poderosísimo Diosero con un gameplay del mismo escenario. También vemos cómo se verá este escenario con el filtro de la Super Nintendo, de la SNES. A mí en lo personal el filtro que más me gusta es el de la NES, el de la Famicom. Oh. Ah. Oh no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta cómo está quedando este escenario? A mí en lo personal sí, y bastante. Ya por último veamos un gameplay de la Gaia Armor. Aquí ciertamente esta armadura es mejor que su versión original. ¿Se recuerdan de esa irritante e infame espada que estaba en Central Computer contra la que nos enfrentábamos? Pues bueno, no mames, la trajeron de vuelta, pero al menos aquí no es tan resistente. Figuran como un enemigo más de este stage, y ya no como un Might Boss. Fue un stream ciertamente genial. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Te recuerdo que mi canal cubre contenido de algunos de los fangames de Mega Man más queridos por la comunidad y demás contenido variado del mismo universo, por lo que si te gusta esta clase de contenido, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Chao.